más allá del experimento, en la práctica, de alguna manera tenemos que resolver esta incertidumbre de tener que trabajar con un sigma cuadrado que no conocemos. Y obviamente que la solución a esto es estimarlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo hacemos la estimación? ¿Cómo estimamos este sigma cuadrado para poder, salvo este beta 1, conocer completamente la distribución del estimador del parámetro beta 1? Bueno, dado que el sigma cuadrado que queremos estimar es la varianza del ruido, la mejor forma de estimar el ruido es a través de los residuos. Entonces, lo natural parece ser que un estimador de la varianza del ruido esté basado en una medición de la variancia muestral de los residuos. Esto es, poder ver cómo se separan, cómo se desparraman de alguna manera cada uno de los residuos con respecto a su residuo promedio. Si yo observara los errores, me encantaría hacer, si hiciera esta cuenta aproximaría muy bien a la varianza de los errores, pero no tengo los errores, la única forma que tengo es reemplazarla por los residuos. Pensando siempre que E sub I, el residuo I encima, no es otra cosa que hacer la diferencia entre el observado menos el predicho por el modelo. Entonces, parece natural que tengo que aproxime a la varianza del ruido por esta noción de varianza muestral basada en los residuos. Que en el fondo, como sabemos que la media del residuo es 0, cuando hacemos la cuentita nos termina quedando directamente, nos termina quedando una noción de varianza muestral directamente basada en el residuo. Ahora, uno puede preguntarse, caramba, ¿por qué aparece este n-2? ¿Por qué no divido, por ejemplo, por n-1, como hacía cuando tenía que estimar la varianza muestral, por ejemplo, de la variable x? Bueno, porque si lo pensamos un segundo tiene sentido por el siguiente motivo. Porque en realidad, de alguna manera, los residuos ya están como un poquito berfiteados. Dado que el residuo tiene como un pequeño modelo adentro que tiene dos parámetros ya ajustados, de alguna manera. Obviamente, ¿qué parámetros? Y el beta 0 y el beta 1, predicho. O sea, perdón, el inferido. O sea, este Y sub I sombrerito es el predicho habiendo hecho un plugin se llama habiendo enchufado en el modelo que desconozco mis estimaciones. Y ese plugin de alguna manera produce un pequeño berfitting. Un pequeño berfitting en el sentido que disminuye la verdadera varianza. El ruido es un poquitito más grande que el que voy a medir, porque está como apenas overfiteado. Entonces, lo que está haciendo este n-2, en lugar de utilizar un n, es controlar ese pequeño overfitting. Esto dicho intuitivamente. En la práctica es porque si yo enchufo un n-2, tengo la siguiente ventaja, que es que cuando ahora haga este calculito y calcule a mi variable aleatoria beta 1 sombrero, le reste beta 1 y la divida por el desvío estimado de esta forma, voy a poder llegar a una distribución aleatoria conocida que se llama t de student con n menos grados de libertad. Pero piénsenlo de esta manera. Si yo en realidad, si conociera el sigma cuadrado, ¿yo qué haría directamente? Yo haría beta 1 sombrero, mi variable aleatoria normal, que tiene media beta 1, por lo cual cuando le resta el beta 1 me quedo con una normal centrada en 0. Y cuando lo divida, si la conociera por el sigma, me quedaría automáticamente una normal 0,1. Pero, como no puedo meter nunca un sigma, pongo un estimador de sigma, que es esta raíz cuadrada de la varianza del estimador que calculé recién. Pero este grado adicional de incertidumbre, que es reemplazar la varianza, el desvío conocido, el verdadero desvío, que es desconocido, por uno estimado, modifica ligeramente la distribución. ¿Por qué digo ligeramente? Porque la t de student es muy parecida a la normal. Simplemente tiene colas un poquitito más largas, ¿por qué? Porque justamente tiene un nivel de incertidumbre un poquitito mayor. ¿Cuánto mayor? ¿Cuánto más largas son las colas? Tanto como más chico sea n. N más chicos hacen que la t de student con grados n-2 sea cada vez muy distinta a la normal. Pero cuando el n es grande, y acá grande, gente, quiero decir, n mayor a 25, 30 ya es grande, es muy difícil separar la t de student, distinguirla de una normal. Entonces, en la práctica, si bien las cuentas matemáticas dan esto, lo importante de entender, y yo creo que no hay que variarse en estas cosas, es pensar siempre en esta expresión. Que si yo acá hago un plugin y pongo un estimador de la varianza, en el fondo yo tengo una normal en la cual puedo hipotetizar una media que a mí me interese verificar si es cierta. Y en base a esa distribución es que yo voy a medir
cuán probable es haber observado algo como lo que observé más extremo. Y de ahí saldrá el concepto de p-valor. Y aparte, ahora vamos a ver, haciendo un pequeño truquito algebraico con un pivot, vamos a poder calcular intervalos de confianza que nos van a dar una medida de precisión de la estimación.